Buenas tardes, yo les hablaré sobre el cáncer y la respuesta inmunitaria. Les hablaré sobre dos tipos de cáncer, los cuales son el de cerviuterino y del cáncer de próstata. Se sabe que el cáncer básicamente es una enfermedad promovida por la transformación de células normales en células incapaces de controlar su crecimiento. Esta es provocada por complejos en cambios en el material genético, llamado mutaciones. El cáncer cerviuterino es un crecimiento incontrolado de células anormales, el cual puede empezar en cualquier lugar del cuerpo e invaden tejidos y otros órganos. El cáncer de próstata es el foco de una intensa atención luego de incrementar su incidencia hasta convertirse en el segundo tipo de cáncer en afectar a los varones, superado solo por los tumores de piel de la próstata. Es un órgano universal en los mamíferos, es independiente de testosterona y sensible a otros endógenos, así como lo son también las vesículas seminales y las glándulas del bulbo uretrales. Ahora hablaremos sobre el mecanismo de escape a la respuesta inmune innata en cáncer cerviuterino asociado al VPH. El cáncer cerviuterino se caracteriza por el establecimiento de una infección persistente causada por el virus del papiloma humano. Por lo mismo, en esta revisión se abordarán algunos de los mecanismos más importantes que el VPH utiliza para escapar al ataque inicial, al impuesto por la respuesta inmune innata, que le permiten establecerse como una infección persistente, lo cual facilita la progresión de las lesiones cervicales hasta que se convierte en cáncer. La presencia del VPH es así una causa necesaria, pero no suficiente en el desarrollo de lesiones cervicales. Es precisamente la persistencia de la infección lo que parece ser un prerequisito para el desarrollo de neoplasia intrapelvital, el grado 3. Y se dice que posteriormente del cáncer cerviuterino aumenta la respuesta inmune al VPH. Esta no está completamente entendida, que dice que se sabe que la vigilancia inmune local y la sistémica juega un papel importante durante el establecimiento de la lactancia de la infección. En esta figura 1 se observa que el epitelio cervical es rico en células inmunes que pueden ser activadas en respuesta a una infección viral. Se dice que aunque la mayoría de las células inmunes clásicas están combinadas a la dermis y otras poblaciones residen de igual manera a la epidermis, se observa que participan la célula T, CD8, las células del Langerhans, las células T, CD4, las células del natural killer, lo cual hace que predomine la población de las células T, la cual participan al promover una respuesta inmune a la reposición de antígenos virales. El cáncer cerviuterino tampoco es un blanco adecuado para la lisis efectuada por células del natural killer. El papel de las células del natural killer en el desarrollo del cáncer cerviuterino no está completamente establecido, que se dice que a pesar de que durante las 2 últimas décadas se han tenido un grave avance en el entendimiento de los mecanismos que regulan su actividad, lo cual hace que un fijo control de señales generadas desde receptores de invasión a una activación que en conjunto del destino de las células natural killer en la citotoxicidad natural contra las células infectadas por virus o las células transformadas. En esta figura 2 nos dice que los queratinocitos transformados con proteína E5 del VPH16 han mostrado que tienen una acidificación reducida en los comportamientos endocíticos. La E5 invade la acidificación de las endosomas tardías, lo cual afecta la interacción de los péptidos antígenos con las moléculas del MHC2, como se puede observar en la imagen, donde en medio se puede observar que está la MCH2. Esta vemos
antígeno que pasa a ser infectado por el VPH. Esta es aumentada el pH endosomal. Se dice que también está la infección de la expresión de moléculas de clase 2 en la superficie celular. De ahí se preguntan por qué, pero nos dice que la evasión al reconocimiento inmune, esta se pasa al virus de la proteína que es el VPH, y también participan las células del Largenats. Aquí dice que la E5 afecta la maduración de la molécula de MHC2, lo cual disminuye el reconocimiento inmune mediado por proteína de MH2 de los queratinocitos infectados por el VPH. Virus, papiloma humano, respuesta inmune y cáncer cervical, una relación compleja. Caracterización del virus de los papilomavirus humanos, miembros de la familia Papoviridae, son pequeños virus de ADN circular encapsulado de escasamente 8.000 pares de bases. Su estructura la comparten más de 100 tipos secuenciados hasta la fecha. Respuesta inmune innata. A esta escala cervical como defensa tras la primera infección de las células del epitelio por el VPH, se desencadena una serie de respuestas inespecíficas acompañadas de procesos inflamatorios, la quimioatracción de neutrófilos, activación de macrófagos, intervención de células asesinas naturales, natural killer, de anticuerpos naturales e incluso del sistema de complemento que conformarán una primera barrera defensiva de inmunidad inespecífica, las cuales son las células reticulares del Largenats y algunos queratinocitos que funcionan como células presentadoras de antígenos. Estas células fagocitan las partículas virales para digerirlas en endosomas y comenzar un proceso de activación que incluye la presentación en superficie de cadenas polipeptídicas del antígeno junto con la HLA clase 2, el CD40 y el B7, así como la migración a los ganglios linfáticos locales. Las LC son células dendríticas inmaduras de origen mieloide que residen en el epitelio escamoso, incluyendo piel y mucosa genital. Las LC reconocen agentes patógenos, capturan antígenos por micropinocitosis o receptores en magnosa que procesan a las proteínas capturadas y la transforman en péptidos inmunogénicos, migran del tejido a los nulos linfáticos y presentan los péptidos en el contexto de moléculas de complemento mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T, iniciando así la respuesta inmune del antígeno específica. Aquí vemos la figura 1 que nos dice respuesta inmune en la infección por el VPH. Aquí se puede observar que la MH, la CL, es la citólisis de células infectadas. Esta se pasa al PCH. Se puede observar que están estas cositas negritas, son la TLR, que son receptor de manosa. Se puede observar que la CL, estas se traen al alfa. De ahí se pasa al LB, que son los anticuerpos. De ahí a las natural killer, a hacer apoptosis de células infectadas para poder llegar a la PMN, que son la producción de quimioquinas. De ahí se pasa a la activación de la cascada del complemento para poder llegar a la LT, para que se haga el procedimiento de la B7, que es el alfa coestimulador, y se puede observar que la respuesta TH1 y la respuesta TH2. Esta se pasa, el B7 se pasa a ser la respuesta 1 y la respuesta 2, que es cel plasmática.
Las variantes moleculares del VPH y sus implicaciones en el cáncer cervical. La familia del Papillomaviridae es altamente variable y está compuesta aproximadamente de 200 genotipos, los cuales infectan un pequeño número de mamíferos. De acuerdo al Comité de Nomenclatura del Papillomavirus, un nuevo genotipo viral es reconocido cuando la secuencia compleja del gen L1 tiene una divergencia mínima del 10% con respecto a los genotipos dextríticos, y se dice que por otro lado las variantes moleculares del PPH son definidas como aquellas aislados del mismo genotipo que exhiben una divergencia mínima del 10%, menos de un 2% de variación dentro del gen del L1, 23 al 29. Se dice que estas variantes han sido destrícticas para la mayoría de los genotipos comunes del VPH y cada genotipo puede presentar entre 20 a 60 variantes. Inmunoterapia para el cáncer de próstata. El sistema inmune y el cáncer en los individuos inmunocomprometidos, de la probabilidad de generar un cáncer es 100 veces mayor que en la población general. Así también en casos de actividad aumenta del sistema inmune, esta se representa regresiones espontáneas en algunos tumores. El papel del sistema inmune en la oncogénesis se menciona por primera vez en el siglo XVIII, debido a que algunos pacientes con cáncer experimentaban regresiones de la enfermedad luego de haber presentado infecciones bacterianas. El refino de esta técnica, utilizando una combinación de extractos de Streptococcus progénesis y Serratia margenesis muertos, la que se denominó la toxina de Coley, con la que se conseguía tasas de respuesta en algunos sarcomas que extendían el 50%. Cáncer de próstata. ¿Por qué se produce el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es foco de una intensa atención en investigación, luego de incrementar su incidencia hasta convertirse en el segundo tipo de cáncer en afectar a los varones, superado solo por los tumores de piel. A pesar de esto, las preguntas anteriores que involucran la génesis misma del cáncer prostático todavía no tienen una respuesta clara. La próstata es un órgano universal en los mamíferos, es dependiente de testosterona y sensible a otros andrógenos, así como lo son también las vesículas seminales y las glándulas del bulbo uretrales, en las que respectivamente raras veces vesículas seminales y nunca un tumor ha sido reportado. Glándulas. Las células normales y anormales necesitan comunicarse entre sí. De hecho, las células prostáticas mantienen una delicada comunicación paracrina, la que produce en una célula y actúa en otra, que es la predominante en la próstata. La comunicación autocrina, la que se produce en una célula y actúa en la misma célula, es más limitada en glándula normal y la intracrina, que no reconoce hoy como una vía para el cáncer en este órgano. La próstata con adenocarcinoma o próstata autocrina es una fábrica siniestra. Las señales bertantes crean mutaciones de los factores de crecimiento, llevando a pérdida de la función, apagando las señales que inhiban el cáncer o activando permanentemente las señales que no lo favorecen. Tales cambios están directamente relacionados con el estado de maligna y la agresión fenotipa. Son dos caras, la mutación de la arquitectura y de la función. Veamos la figura 12. Aquí podemos ver que el epitelio nos dice que la próstata con endocarcinoma, con la pérdida de la membrana basal y el estroma. Aquí podemos ver que el AR es un receptor androgénico, que estas se pasan al GF,
se puede observar, y estas hacen una reacción para poder meterse a los andrógenos. También se observa que dice que el GF son factores de crecimiento. Ya vemos las células secretadoras luminales. Acá arriba vemos el lumen. Estas se pasan para poder ser unos andrógenos. Este es un modelo autocrino, que es la producción del PSA hacia los vasos. El genotipo del cáncer. El desarrollo del cáncer de próstata desde el punto de vista génico y molecular es un proceso secuencial automutativo, no necesariamente ordenado, que conduce a que factores familiares, raciales, genóticos, adquiridos y epigénicos conforme una enfermedad con pasos bien definidos. Aquí se puede ver la iniciación, progresión, metastasis y hormonoresistencia. Vemos en la figura 15, este es el fenotipo secuencial del cáncer de próstata desde el epitelio normal, que aquí vemos la iniciación, se pasa a la progresión para poder llegar a la metastasis y a la resistencia, que es la carcinoma hormoresistencia. Se puede ser así como un tumor, se puede iniciar otra vez, si se te quitó, puede iniciar otra vez. Nuevas tendencias en inmunoterapia para el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el tumor más común en hombres mayores de 50 años. Existen pocas opciones de tratamiento disponibles una vez que el tumor llega a ser refractario a los tratamientos hormonales. La presencia de varias moléculas órgano-específicas que pueden servir como inmunógenos o blancos de un ataque inmune. La naturaleza no es esencial de la glándula de próstata. El porcentaje de daños sustanciales después del tratamiento del tumor primario y la carencia de una quimioterapia eficaz para la enfermedad metastásica hacen el cáncer de próstata un candidato ideal para la inmunoterapia. La identificación de proteínas expresadas en el cáncer de próstata, incluyendo el antígeno prostático específico, la fosfatasa ácida prostática y el antígeno prostático específico de la membrana, que se han utilizado como blancos inmunológicos para la inmunoterapia. Básicamente el cáncer de próstata, si tú o ustedes hacen un tratamiento, pues es muy poco posible de que se cure. Si es una primaria, empieza primaria, pues sí, hay posibles probabilidades de que se pueda curar, pero ya que esté avanzada ya no se puede. Y si se cura, pues tal vez le comience a otra vez que un tumor o en otra parte del cuerpo.